Amigos, ¿cómo están? Saludándolos como siempre, tu espacio del podcast. Hoy con un tema que yo creo va a ser tocar muchas puertas y va a simbrar a más de uno. Ahorita en la previa, si lo hubiéramos grabado, hubiéramos empezado de una manera extraordinaria. Perdonar, perdonar para avanzar. ¿Qué hay detrás de esa frase? Perdóname, te perdono, discúlpame. ¿Sí? Hoy tenemos, como siempre, un invitado especial, está Héctor Cano con nosotros, y bueno, pues de la mano, como siempre, atinada de José María Gris, empezando a platicar acerca del perdón. El perdón, bueno, ahorita lo vamos a ver, porque hay muchas historias, hay mucho estudio detrás de esto, ¿sí? Y, y ahorita lo vamos a dilucidar un poco de manera que podamos aterrizarlo y podamos entender qué queremos decir cuando decimos perdóname. Señores, bienvenidos. Gracias, Gracias. Enrique. Estás perdonado, ¿eh? Muchas gracias. Estás Muchas perdonado. gracias. Ya con la entrada que has hecho estás perdonado y era por dar un poco de aliciente al tema, ¿no? Sí, Complejo el tema, totalmente. complejo y esencial a la vez. Porque todo lo demás, si nos ponemos un poquito trascendentes, todo lo demás son técnicas. Aceptación y compromiso, Claro. barras access, tercera generación de terapia. Perdona. Fíjate Cuando que, llegas al perdón, todo está bien. Dime, Enrique. no, les iba a comentar que dicen que hay tres cosas que el ser humano ha perdido y quizás ahí Ujú. empiece un poco pues, la modificación de esto que vamos a platicar hoy. ¿Sí? Esas tres cosas son saludar, ¿sí? Agradecer y pedir Ujú. perdón. Pero lo vemos siempre desde un solo punto de vista. Y en el perdón hay por lo menos dos partes, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejas hacer una pequeña Adelante, claro, acotación? sí, ¿Por qué no me dices en vez de pedir perdón, pedir disculpas? Porque es otra cosa. así es. Porque ahí, dentro del contexto que tú has dado, que me parece correcto y estoy de acuerdo, creo que entra más el tema de pedir disculpas que no pedir perdón. Confundimos el pedir perdón con pedir disculpas. Discúlpame, te he pisado un pie. Sí. El ¿Qué es perdón lo, es mucho más extenso, mucho más... qué es lo correcto decir? ¿Te ofrezco disculpas o te pido disculpas? ¿Mm? Está tirando con bala el tío, ¿eh? No, no, bueno, Está bueno. tirando con bala. Dice, mira, como si lo digo por aquí me va a decir que es al revés, lo digo por un lado, lo digo por otro y alguna acertaré. Muy bien, Enrique, muy bien. A ver, ¿te ofrezco disculpas o te pido disculpas? No sé. Yo sé. Yo creo que sí es mucho, muy diferente, ¿eh? Te ofrezco disculpas, es me dañaste y te disculpo, ¿ok? Ujú, Te pido disculpas, te dañé y quiero que tú dejes de odiarme por eso. Sí, Ujú. El tema es que a mí me gustan muchísimo las definiciones porque así no nos vamos para muchos lados. Eh, y déjenme leer, que leo sí. mal incluso, pero en fin. Eh, Perdonar es el acto de dejar de sentir resentimiento. mm, Lo que dice José María es muy profundo. O sea, mm, mm. ok, sí, me pisaste el pie, pero me sigue doliendo, compadre. ¿Sí me Tengo, explico? tengo ira. Y esa ira contigo, lo que no me doy cuenta es que esa ira que te tengo, Héctor, me está fundiendo más a mí que a ti. Ujú. ¿Mm? Exacto, son tres cosas: resentimiento, Ujú, ira ujú, y ujú. deseo de venganza. Sí, ¿Mm? sí, 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 O sí, sea, sí.
ya me fregaste, te friego. Es bien chilango, ¿eh? Bien chilango, Enrique. O sea, estos señores en Ciudad de México son adorables. Mientras no les pises el pie, se te Totalmente. ocurre y te dicen, no te preocupes, no pasó nada, etcétera, etcétera. Y al ratito te viene el trancazo. ¿Por qué? Porque esa es su cultura, esa es la cultura de la venganza en nuestro país. Y ahora sí ya generalizo, porque yo estoy en Monterrey, tú estás en Tamaulipas, pues existe bastante fuertemente aplicada, ¿sí? Entonces, partiendo desde ese punto, es todo un trabajo y todo un trabajo que lo más hermoso del asunto es que te limpia a ti, la persona que está perdonando. La mayoría de las veces es que exijo una disculpa, exijo tus, que me digas que lo sientes mucho. Y luego, pues sí, lo siente él, pero tú lo estás sintiendo. ¿Mm? ¿Quién es el dueño de ese sentimiento? ¿Tú? O sea, ¿tú vas a recibir la disculpa y te vas a sentir muy bien? ¿O tú vas a perdonar y te vas a sentir muy bien? Eso está interesantísimo. ¿Por qué? Porque la opción de que te manden una disculpa, bien. La opción de que el otro esté sintiendo algo, pues bien. Lo interesante eres tú. Tú, cómo te sanas a través de este asunto que se llama perdón. ¿Mm? ¿Cómo te sanas cuando empiezas a bajarle 3 rayitas al corajito? ¿Cómo te sanas al darle menos peso al tema? ¿Cómo te ¿Cómo te sanas? sanas al equilibrar? La palabra que me enseñó José María. Llegar a la homeostasis de tu emoción. Eso está hermoso y eso vale la pena vivirlo, porque cuando empiezas a vivirlo, tu vida cambia. Ujú. Es que además no sanas tú, sanas al otro y a todos los demás. Correcto. Estás reconciliando la situación. Estás quitando el fuego. No existe el fuego. El fuego son de las emociones y ese fuego no es verdadero, es un constructo, es algo que nos hemos generado nosotros. Sí. Ujú. Aquí Es hay que ya unas, dime. sí. No, no, quiero decir, ahorita hablando de, que hay algunas frases que a lo mejor pueden encauzar lo que estamos platicando. Dice que el perdón es la clave de la felicidad. Perdonar es simplemente mirar más allá del error hacia la verdad. Pero el perdón no es olvido, lo que decía ahorita Héctor. El perdón no es justificar lo que pasó. El perdón es recordar la verdad detrás de la ilusión del ataque. Sí. Nada que discutir, ¿no? Porque yo creo que esa es, fíjate que ahí has tocado varios temas que Uh -huh. son muy complicados, ¿eh? Y has puesto ahí parece como el mole mexicano que lleva chocolate, que lleva unos sabores muy raros y dan buen sabor, ¿no? Hablas del perdón y hablas del olvido. Uh -huh. Perdono, pero no olvido. ¿Eh? La frase, sí, claro. Es la frase, perdono, pero no olvido. Pues mira, peor para ti. Si me dices eso, Enrique, es peor para ti. Sí, 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 sí. Fíjate Perdono, que, pero no olvido. Y fíjate que entre medio estás poniendo allí cuál era el error y cuál era la razón del ataque, si es que lo hubo. Si es que lo hubo. Porque a lo mejor no lo hubo. hay un conferencista por acá, y yo creo que Héctor lo conoce muy bien, es por ahí paisano de él, César Lozano, dice que hay hay tres maneras de perdonar. Uno es, te perdono y como si nada hubiera pasado, seguimos igual.
Otra es, te perdono, pero pues nada más lo necesario, ¿eh? O sea, ya trae ahí, ya hay una mancha. Y la otra es, te perdono, pero retírate de mi existencia. Ya no quiero ver, ya te elimino de mi vida, pero ya te perdoné. ¿Será cierto? Sí, y ahora estaba pensando hasta qué punto cuando perdonas es sincero o no es sincero. Porque, tal como lo has dicho, había un momento de decir, sí, pero ha quedado mancha. Sí, Ojo, yo perdono la situación, pero también tengo un aprendizaje, ¿eh? O sea, aquí pasa cualquier cosa y yo, bueno, no, espera, no, lo perdono. Pero ya he aprendido con qué o con quién o cómo las cosas son de una manera o son de otra. sí, Y eso no quiere decir ni venganza, ni que me debes una, sencillamente que yo he aprendido. claro. Ujú. De hecho, es complejísimo este asunto porque estás poniendo, Enrique, Tiene mala leche, ¿eh? en la, en la mesa, estás poniendo en la mesa el cómo construyes tu perdón. Ajá. ¿Cómo construyes tu capacidad de confianza en la otra persona? ¿Cómo construyes esa confianza que ya está perdida totalmente? Ujú. O sea, una cosa es ser ingenuo y decir, ah, mira, estoy en cuarto de primaria y tengo las orejas picudas como las tuve yo siempre y voy a confiar en que no me digan señores poco Mm. en la escuela. No, ¿por qué? Ya me enojó una vez porque me dijeron, pues nada más, ya les dije qué era lo que me dolía y en cuarto de primaria, pues lo que te duele lo pagas si lo demuestras. Entonces, si haces eso, el tema de la confianza, de que no te vayan a volver a decir, pues no existe. Pero si tú haces las cosas de diferente forma, esperemos que un mes antes o terminando cuarto de primaria o después de las vacaciones en quinto de primaria, se les olvide y ya no vuelvan a decirte. ¿Ah? Es una cosa, es una forma de, un ejemplo muy banal de cómo construyes tú esa vida que estás manejando. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Comi- Cometiste este error, te perdono, pero no te tengo la confianza suficiente para pensar que la siguiente vez lo vas a hacer bien. ¿M? Y se acabó el asunto. Pero si tú construyes desde otro punto de vista y si la persona tiene capacidad de aprender para no volver a equivocarse o tiene la capacidad de reflexionar para no volver a equivocarse, en lugar de decir, no, no te tengo confianza, construyo en esa persona la capacidad de responder de diferente forma. Qué bonito. Ujú. Sí, Y es que eso es otro boleto. Eso es también súper metido a la parte de liderazgo, la parte de realmente ser líder, ¿sí? Ujú. Porque un líder, como lo platicabas en tu podcast de la 035, un líder no es el que llega con el látigo y órale, no, a eso dar. no es un líder. Ujú, ujú. Un líder es el que convence a la otra persona de hacer las cosas eficientemente. Ese es el cuerda en la chamba, sí. Así es, El, así el es. líder es el que va adelante. Sí, El líder es el que va adelante y los demás le siguen. O sea, es un estatus que se te otorga, no que tú ganas. O sea, todos dicen, no, es que este es nuestro líder. Y ahí va confianza, visión, ahí va muchas cosas, ¿eh? O sea, pero volviendo al perdón. Y el perdón
yo lo utilizo mucho desde el punto de un curso de milagros, porque es como un poco la obra que nos mueve a todos los coach y mentores y de alguna manera es la relación, ¿no? Y la base, hay dos conceptos allí muy importantes. Hay mucha gente que dice que el curso de milagros es como una Biblia laica o algo así. Son dos conceptos. Lo que pasa es que hablan de ciertos conceptos que se parecen, ¿no? Hay dos puntos que son el Espíritu Santo y el perdón, ¿no? Y el Espíritu Santo, desde el curso de milagros, es el Espíritu Santo. Llámale Yahvé, llámale Dios, llámale lo que quieras. Es el Espíritu Santo. Es ese ser superior del cual nosotros podemos ser parte o no podemos ser parte o se nos ha olvidado que somos nosotros. Todas las opciones me parecen interesantes y todas las bilocaciones me darían sentido, ¿no? Y uno es el Espíritu Santo y otro es el perdón. Y el perdón es muy importante y desde el punto de un curso de milagros es básico y desde la religión judeocristiana también. O sea, para mí el perdón tiene todo, pero es esa reconciliación, esa homeostasis, esa, estamos bien, esa alquimia que dices, oye, todo está en su sitio. Lo positivo, lo negativo, lo ácido, lo dulce, todo está en su sitio. Y está bien. Ayer hablaban de esto que estás platicando del Espíritu Santo, de en lugar de usar el Espíritu Santo y la divinidad, etcétera, hablaban de Pepe Grillo. Excelente, excelente. Y eran gente entre 35 y, y, ¿qué? Y 55 años, ¿sí? Entonces, pues, Pinocho lo vieron esos cuates más de una vez. ¿Sí? Entonces, Ujú. y un poquito es el tema los tres factores. Tú también mencionaste el otro, el del angelito o el del haz las cosas bien, bonito, etcétera, etcétera. Y el otro factor del diablito, tengo que hacer las cosas de tal forma que. Entonces, eso está hermoso porque decía este cuate que estaba hablando, tú tienes la capacidad de voltear hacia tu diablito o voltear hacia tu angelito. Si quieres, volteas, pero a Pepe Grillo lo vas a traer aquí siempre, siempre, siempre. Ujú. Está bien interesante. Aunque le baje la voz a Pepe Grillo, ahí está. La conciencia siempre está ahí para aconsejarte en el tema del perdón y en el tema del crecimiento humano al final de la carrera, ¿sí? Este, lo que vemos siempre. Entre más vibrante sea la emoción, más constructiva es y más expansiva. Entre más baja sea la emoción, menos constructiva y menos expansiva, es más contractiva. Entonces, cuando tú estás enojado, pues te estás contrayendo y no es expansivo y no es positivo y no te hace crecer, no te hace sentirte bien. ¿Mm? Eso, mm, yo creo que sí vale la pena pregonarlo a capa y espada porque nos hace falta mucho. Y no estoy hablando, como decía este muchachito, del mundo. Nos falta mucho como persona. A mí, Héctor Cano, me falta muchísimo ligar eso para vivir bien. Hay un par de temas que son el objetivo de cualquier persona en la vida, ¿sí? Uno, desde el punto de vista budista, hay una cosa que se llama chunyata. Ujú. Chunyata es básicamente vaciar. Ujú. Y para llegar a una cosa que se llama nirvana. Nirvana es el estado de liberación final. ¿Ok?
y dices tú, bueno, ¿y yo para qué me quiero vaciar y quiero liberar? Precisamente para eso, para llegar a la felicidad real y profunda, ¿sí? Lo que es, siempre discutimos, José María y yo, de la felicidad. Si tú dices, es que, ¿cómo vas a llegar a un estado permanente de felicidad? No existe eso. ¿Mm? Pero entre más te acerques, me vale sorbete la vida, entre más te acerques a mm, lo quieres, te lo doy. Si traes dos túnicas, dale la otra. No te quedes sin túnica, no seas güey. Dale la que te sobra al otro, ¿sí? Ujú. Hoy, Entre hoy nos más pasamos, hoy nos llegue- pasamos de lleguemos a eso. perdón a un curso de milagros a meditación vipassana. O sea, nos vamos yendo de punta a punta. Pero es que en el fondo es lo mismo, desde puntos de vista distintos. Y aquí entre medio podríamos traer a Campbell con el tema del monomito y con el viaje del héroe. Porque fíjate que estás hablando de Pepe Grillo y tal, y no estamos hablando más que el monomito. Una persona que empieza un viaje que no quiere, que empieza y entonces se enfrenta a tal y vuelve tal. Y ahí podemos poner desde Star Wars hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo, hasta Alejandro Magno. Porque es el monomito, son los héroes que necesitamos. Y hemos crecido y hemos hecho la cultura a la luz de eso, y desde nuestra cultura hemos hecho eso. Necesitamos unos patrones. Y ahora cuando lo estabas hablando digo, mira, ¿ves? Sale el monomito otra vez. Interesante, ¿no, Hombre, Enrique? estaría hermosísimo, Enrique, si en lugar de que te dieran la historia de San Benito Juárez, Ujú, con todo el ujú. respeto, Sí. ¿sí? Te hicieran leer Juan Salvador Gaviota o que te hicieran leer El Principito. ¿No? A mí me apasiona Juan Salvador, porque no tiene necesidad siquiera de perdonar a sus compañeras las gaviotas que le hacían una cosa u otra. Él andaba en su rollo, él quería superarse, ¿sí? O sea, también es eso, ¿para qué metes energía que necesitas para ser mejor persona en algo que no te aporta nada, que no aporta absolutamente nada, ¿sí? Entonces, está interesante. Bueno, es Tienen que razón. es más romántico conocer la historia del pastorcillo de ovejas que iba a ser presidente, ¿no? Pues sí, 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 sí. Sí, Sí, sí la es más verdad. romántico, Es más inspirador, definitivamente. según algunos, ¿no? Pero bueno. A ver, hay una relación, aquí hay una variable que estaba yo leyendo ahorita, que en el perdón suele salir avante o suele salir a flote en este escenario. La culpa. ¿Cómo la embonamos en todo esto que estamos platicando? Gran amiga mía. Abrazarla y traerla. Yo creo que la culpa no sirve de nada. Lo que pasa es que aquí hay Ujú, dos, algo que parece un contrasentido, y no lo es, pero dice, la culpa no sirve de nada, olvídate de la culpa, hazte responsable, pero la culpa olvídala. ujú. No, pero es que la culpa, gracias a que sentimos culpa, no somos psicópatas. O sea, que de alguna manera tiene su lugar y tiene su sentido. Tenemos la culpa, la aceptamos, somos parte. Yo hoy leyendo no sé qué, he tenido un insight, un caer el 20 pero así de gordo, que hablaba de aceptar la parte negra y la parte blanca. Estamos viendo una película de exorcismo, imagínate, con Anthony Hopkins. Y estaba viendo una que ya he visto hace tiempo, pero estaba buena y tal, y digo, "Ah". Y claro, cuando ves esas situaciones de exorcismo y ves a Baal, y ves a Lucifer, y ves al arcángel San Miguel, que en el fondo son los mismos, son dos cortes, ¿no?
Y entonces dices, si yo llego a aceptar la parte blanca y la parte negra, la parte de la luz y la parte oscura, ¿dónde me va a quedar el miedo? ¿Miedo a qué voy a tener? Porque cuando tú integras la parte oscura y la parte blanca, ¿qué vas a tener miedo? Y claro, ahí me he quedado pensando y digo, jo, interesante el planteamiento, ¿no? O sea, y Jung lo decía, lo que tienes que hacer, nuestro trabajo es integrar el inconsciente dentro del consciente. Y cuando hablas del inconsciente, ahí viene la sombra y viene todas las historias y todas las histerias, todos los errores y todos los horrores, las filias, fobias y ser. Y si no integras eso, vas a continuar pensando que lo que te ocurre le llamas destino, pero que no has sido tú. No, 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 no. Hagámonos responsables de nuestra vida. Somos nosotros los que estamos construyendo nuestra vida. Si me permiten, siguiendo con el tema, si tú no quieres tener culpas o si tú quieres manejarlas más fácilmente, pues no hagas cosas malas. Claro. Y esa es una, muy simple. La siguiente es, te das cuenta de sin querer, haces daño. Ayer estaba sacado de risa porque decía, es que la gente mala, el chavito está un huercat, y decía, es que la gente mala se le cae el pelo, está gorda, etcétera, etcétera. Y digo, güey, o sea, pues, ¿qué me dejas? Ya, ya no me puedo cambiar. Total, a lo que voy es, pues sí, hizo algo, dijo un comentario que a lo mejor me pudiera haber ofendido. No, la verdad, gracias a Dios, no me ofendió, pero pudo haber ofendido. Y eso fue sin querer. Ujú. Y la culpa que sientes cuando fue sin querer es muy diferente Sí. cuando haces algo de te voy a fastidiar. ¿Mm? Esa culpa es mucho más difícil de manejar porque está escondida en se lo merece, está escondida en ya está muy revuelta. Ya no, ya No el tengo caldo mi no razón. le puedes encontrar el sabor a la lenteja, definitivamente. No, no, no. Ahí va ¿Mm? todo, ¿eh? Se lo merece, yo tengo razón, yo sé por qué lo hago, yo sí que sé. Y te vuelves juez y ejecutor, porque estás emitiendo un juicio y además ejecuta. De hecho, hay una cosa, me encanta en poética en griego, yo aprendí cuando me dieron, una de las cosas más agradables de eso es cuando estás escuchando el relato, imaginan, imagínate por los sonidos lo que está representando. Ujú. Mm, Y había un ejemplo bien impresionante en griego cómo describía el poeta una, eh, una cabalgata, ¿sí? Y se oía como si los caballos estuvieran trotando y etcétera. Hay una cosa que en onomatopeya, que es este tipo de cosas que a mí me encanta del perdón. Es muy diferente. Arrepentimientos tengo pocos esta frasecita. Regrets, así durito, I had a few. ¿Sí me explico? Es, le baja el sentido de la culpa enormemente ese señor en esa canción. Entonces, para lo que la gente que habla mucho de que no debimos decir maldición sotas y etcétera,
Pues sí, sí, tiene toda la razón. O sea, la vibración que tú emites al hablar siempre es muy, muy importante. Este, y tenemos que, no tenemos, debemos estar muy atentos a eso, pero al final de la carrera es un conjunto de cosas, no es solamente el utilizar las palabras correctas, sino el tener en, en tu interior el sentido del perdón ahí a la mano. Es que a mí me gusta. La primera vez que que platiqué es- con José María de los Valores, salió el perdón y de ahí me agarré, güey, ¿sí? Porque todos los demás no valían madre, los pinches. Pero al menos tenía eso, y es un principio, es algo que eh, es muy hermoso presumir, pero que siempre hay camino por recorrer, definitivamente. ¿Sí? Y Por fíjate, más que digas, yo soy experto en eso, nos falta muchísimo. siendo profesional de coaching por valores, una de las cosas que se hace cuando estás trabajando por valores es que cada consultante define sus valores. Y define sus valores es, Héctor, para ti, o sea, sale una carta y ¿qué es el perdón? Y para ti, ¿qué es el perdón? Y sale una carta que es la justicia, y para ti, ¿qué es la justicia? ¿No? Es algo que es para la mayéutica, o sea, para que de alguna manera, la mayéutica socrática, que de alguna manera el consultante tenga las cosas más claras. Son preguntas que no son para que el consultor tenga el tema claro, sino para que el consultante lo tenga. Eh, eh, en mi tiempo he oído algunas cosas muy interesantes y recuerdo una que así como Héctor habla del perdón, alguien que habló del respeto. Ujú. Y cuando le salió, porque la gracia detrás de eso es qué significado le pones detrás de esa persona, ahí, de esa palabra, Héctor. Cuando tú hablas de perdón, ¿qué significado le pones, no? ¿Y qué definición le pones? Para esta persona, respeto dice, yo con respeto casi lo solvento todo. Porque si yo me respeto a mí, soy libre. Y la libertad está implícita. Si yo te respeto a ti, respeto la igualdad. Bueno, Entonces, me hizo toda una disertación sobre respeto, que le cogí un respeto a la palabra respeto brutal. O alguien que me dijo una vez una frase que me dejó también así, paciencia. Dice, ¿qué es paciencia para ti? Dice, adecuar mi grado de expectativa a lo que necesita el proceso para completarse. Digo, adiós, ya se acabó. Claro, te cae una frase así y ya te has muerto, ¿no? Pero dices, es que es esa la frase. Paciencia es adecuar la expectativa, la tuya, al tiempo que necesita el proceso para completarse. Ya está. Claro, claro, El claro. problema de la paciencia no es la paciencia, es tu expectativa, güey. La inmediatez, vivimos en la inmediatez. Sí, sí, sí. Sí, es correcto. de hecho, mi señora se enoja muchísimo porque yo sí me sé muy bien el camino del perdón cuando pues metes la parta, pues al primero que te tienes que perdonar es a ti mismo. Y un poco le bajas ¿cómo se llama? El peso, ¿sí? Y me dice Claudia, oye, pero ¿cómo es posible si nos acabamos de aventar un round canijísimo y tú estás tranquilísimo, hasta me estás dando besitos y todo, y yo sigo entrincada con esto? Y digo, sí, tú no has perdonado y yo ya. Este, em, Ojo vamos, cómo se lo explicas, ¿eh? Porque te la es, puedes mentar otra vez. sí, sí, Te no, puede La dar más Claudia, coraje, con la sí. Claudia. Mm. no, yo siempre digo, tengo 35 años de casado y el logro principal a los 30 años de casado es que dejara de pegarme en la cara.
Ah, Punto. ah, No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí, la verdad, es mucho, muy gratificante el perdonarte. Y perdonarte en conciencia, o sea, no estar traicionando a Pepe Grillo. No, es perdonarte desde lo más profundo de lo que tú puedas hacer en base a la conciencia que tú tengas. Eso es sumamente sano, sumamente sano. Eh, las personas que tienen problemas de bipolaridad, las personas que tienen problemas ¿cuál es la otra? Cuando tienes dos personalidades, etcétera. Todo ese tipo de problemas ya fuertes, grandes, o sea, bipolaridad la esquizofrenia puedes estás poner hablando. Esquizofrenia. tranquila. Esquizofrenia, exacto. Todos esos problemas se disminuyen al cero cuando tú eres capaz de perdonar y perdonarte, pero al cero, ¿eh? Porque perdonar y perdonarte significa ser sincero contigo mismo. Y eso es bonito, eso es hermoso, eso no es hacer cosas que estén en contra de tu ser, de tu persona. Eso está increíble, Lo que pasa es increíble, porque que cuando vives eres, íntegro, etcétera. cuando eres Pero, bipolar o esquizofrénico desde la patología, entonces el problema es que no puedes llegar a ese punto. Pero bueno, correcto. sé lo que estás, Ujú, el punto. es correcto. ¿Qué es más difícil? ¿Cuál es el proceso más complicado? ¿Perdonar o perdonarnos? No, perdonarnos. Totalmente, ¿no? Totalmente, sí, La relación sí, más tóxica que tienes tú, Enrique, es contigo mismo. Ah, ya lo vimos, ¿cómo no? Y yo conmigo mismo. Es la relación más tóxica. Y nos. Y además, piensa que ese Pepito Grillo que dice Héctor, Ujú. llámale conciencia, llámale mente, llámale. Son cosas distintas, pero tal. Eso no eres tú. Y esa voz que está por ahí dentro que te está hablando, piensas, es que soy yo que me estoy hablando. No, esa voz no, esa voz es tu mente o tu conciencia, son otras cosas. Sin duda. Fíjate, hemos estado viviendo experiencialmente durante muchos años, Ujú. viviendo a chorro a borbotón, viviendo a chorro a borbotón las experiencias y viviendo a chorro a borbotón lo que sentimos y las emociones, sin entender por qué, ni para qué, ni de dónde venían, ni qué eran. así es. Aquí hay una... Dice que perdonar no es algo que haces por el otro, es el regalo que te das para poder avanzar sin un peso. O sea, es como agarrar de la mochila y sacar eso y dejarlo en el camino. Churchill, aparte de ser un tío político, era un tío muy inteligente y tenía algunas frases muy buenas que creo que hemos hablado muchas veces, pero hay una que siempre la saco, que es decir, si cuando vamos por el camino vamos tirando piedras a todos los perros que nos ladran, nunca avanzaremos. Ujú. Y es eso. Quiero discutirme contigo por qué no avanzo. Mira, ¿sabes qué? Mejor no me discuto contigo y avanzo. O como Pues sí, decía el chiste, ¿no? Decía, oye, te ves muy joven. Dice, ¿y por qué? Dice, parece que porque no me discuto nunca. Dice, ¿cómo será por eso? Pues no será por eso. Tan simple. Sí, esa alegoría vale la pena, ¿eh? Vale la pena
yo lo veo en mi experiencia de vida y agradezco mucho eh, Monterrey porque desde el 68 hasta la fecha me ha aguantado, ¿sí? Pero una de las cosas que podríamos estar arreglando aquí es precisamente eso, es disfrutar más del camino, ¿sí? Levantar la vista y aprovechar las montañas que cualquier persona que viene de fuera se queda extasiado y que nosotros no somos capaces de ver porque pasa en el tráfico, el trabajo, la señora, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y me refiero a las montañas por decir cualquier otra cosa. Lo que tú te encuentras en el camino, el perro que te ladra y que eres capaz de tranquilizar, es todo ese tipo de situaciones que la verdad vale la pena vivir y no es muy agradable sufrir, definitivamente. Ahora vives hasta osos y pumas allá por Monterrey. Ya es parte de la Sí, fauna. déjame te platico, yo creo que está excelente la anécdota. Resulta que en el consultor, no, el despacho que tenemos, ajá, a un lado hay una cantina, ujú, y pues hay gente de todo, sí. Y me senté atrás de unos cuates que estaban hablando de ir a un lugar en Guaymas que se llama San Carlos. Es un paraíso. Paraíso, se hizo a base de hippies gringos y ahorita pues llegan yates, etcétera, sobre todo en los veranos. Entonces decía uno de los cuates, oye, es que pues, es un relajo porque el aeropuerto para mi avión es muy caro y me cobran esto y me cobran lo otro y el otro, pues típico borrachote, poniéndole este gorro, pues súbete un Viva y se acabó. ¿Para qué estás gastando? Lo único que puedes pasar es que te dejen 2 o 3 horas o 5 atrasado y se acabó. Ujú. Total, así quedó. Ujú. Y a propósito de los Pumas, esta es mi historia. Yo siempre he tenido la idea de bajarme en Guaymas, llevarme mi bicicleta, irme con un backpack nada más, ujú, subirme a la bicicleta e irme hasta San Carlos en bicicleta, son 110 kilómetros. Si lo agarras en buen momento, no es tanto, es como caminar 10, 15 kilómetros, no hay problema. Pero el problema son los Pumas. Ujú. Que hay puma y hay puma de veras, no los gatitos y ese es mi tema. Sí tenemos osos y tenemos pumas, pero los pobres que bajan es que están en las últimas, ¿sí? No es el puma de Sonora, de No, no, Guaymas. no. El puma que yo vi en el video, se le notan las costillas, Es ¿eh? correcto, sí, sí Así todo están desnutrido, y todo. pobrecitos, sí, sí tienen una vida muy difícil acá en pues en el desierto en el norte. Sí, 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 sí. así es. Pero fíjate qué interesante lo que comentas. A mí me encanta. Digo, Monterrey, yo desde hace 30 años que lo visito por trabajo y también, si me dieran a escoger y tuviera la posibilidad, ahí estaría. Sería tu vecino, seguramente. ¿Mm? Ujú. Sí, sí. Es un poquito cambiar la mirada. Y vaya que sí hay gente en Monterrey que trae ese despertar que le llamamos ahorita, de Claro. estar viendo un poquito más el camino y no estarte eh, concentrando en los objetivos. ¿Mm? El Sí. problema que también es experiencia de vida, no estoy seguro si otras personas lo tengan, pero llegas a un objetivo y ni siquiera lo disfrutas. Ujú. Sigue el siguiente, o sea, y mal te duermes porque
Para llegar al objetivo tuviste que desvelarte, tuviste que hacer un esfuerzo extraordinario, etcétera, etcétera, etcétera. Terminas rendido y lo que menos quieres es ir a echarte unas chelas con tus cuates, por decir una tontería, ¿sí? O Sí, sea, disfrutar, darte un premio. Eh, eh, el tema de eso, de los premios, si estamos hablando del perdón, ¿sí? ¿Cuándo has pensado en decir, ya sobrepasé esta situación, ya perdoné, soy digno de un premio? Además oh, de lo bien que te vas a sentir, date un premiecito, el que sea, un chocolate si quieres, lo que tú quieras. Si no es un chocolate, un paseo con la persona que más te agrade, lo que sea. ¿M? Pero date ese premio, disfruta del camino. Eso es importante. ¿Por qué? Porque así cultivas ese hábito. De la otra forma, es un esfuerzo para llegar a perdonar. Qué cansado, ¿sí? Pero si disfrutas el asunto, te va a salir más fácil. Deja tú que vaya a ver mejores relaciones. Qué bueno, que a todo dar. Pero te va a salir más fácil. Vas a buscar ejercitar eso. Ujú. Entonces, sí, el asunto de los premios vale la pena, ¿eh? Vale la pena, vale la pena. Lo que pasa que yo pienso que es mejor premiar el sistema que no el objetivo. Premiate por lo que haces. Premiate por haberte comprometido y hacer hoy, esta mañana, lo que tienes que hacer. No porque has llegado al objetivo, porque ese Ujú. premio ya lleva su premio implícito. Y lo bueno es que te premies esa autodisciplina, ese día a día. Si lo difícil no es hacer una pared, lo difícil es poner cada día esos dos tochos, esos dos maones para que vayan construyendo la pared. No sé si se fijen, hay una serie en Netflix, ujú, que habla de los tres premios más grandes de caballos en Estados Unidos, el Derby, etcétera, etcétera. Ujú. Chequen la fisionomía de los dueños de los caballos. ¿No? Y a esto voy. No les voy a echar la culpa de que comen mal, etcétera, etcétera. Es esto. En el Derby de Kentucky han ganado ahorita, creo que van para el 151, 150 caballos. Multipliquen eso por los 20 caballos que llegaron a correr. Multipliquen eso por los 20,000 caballos de 3 años que hay en Estados Unidos en ese momento y que compiten para llegar al derby. ¿Mm? Y es darse cuenta de el premio que te puedes dar es por tener el caballo, aunque no haya llegado ni siquiera a nada en el derby. ¿Mm? Por tenerlo y por disfrutarlo. Ese es el tema del caso. Y mm, puede pasar, como pasó, que el último derby de Kentucky lo ganó un beisbolista que se acababa de retirar y que compró el caballo ganador. Punto. ¿Por qué compró? Pues porque estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Ujú. Puede darse el caso de que eso que nos está diciendo José María, de disfrutar cada paso, te lleve a, en lugar de estar toda tu vida luchando por eso, llegues y a la primera lo hagas. Impresionante. Y eso no es casualidad, ¿eh? No es casualidad. Es, Es es, construir, construir en base a pensamientos positivos, a
respecto a actividades positivas, etcétera, etcétera, que te lleven a eso y que te premies por ellas, porque si no, se está mucho más difícil caminar en ese camino, ¿sí? Ujú. Fíjate que no hace mucho que yo he entendido eso. Porque hay cosas que lo entiendes, pero no lo integras. Y lo entiendes para ciertas cosas y para otras no. Lo que estás diciendo me doy cuenta de que no hace mucho que aprendí un poco el concepto de que lo importante es participar. Esa frase del deporte, que lo importante es participar, no ganar. Y es que yo no jugaba si no era para ganar. Y no jugaba si no era para ganar porque generalmente perdía. Pero cuando más jugaba para ganar y perdía, más perdía. Porque el ánimo estaba un ánimo no en homeostasis para poder ganar. Y me di cuenta que cuando yo jugaba con vosotros porque me divertía jugar, me divertía compartir con vosotros un tablero, no ganaros. No necesito, mi ego no necesita. Entonces, hasta en ese momento estaba más tranquilo, entonces hasta ganaba. Qué paradoja. No, no, que también otra experiencia de vida. Es otro expediente. 11 años, ¿sí? Asma, Ujú. desde los 5. Y todo el mundo me decía, es que se te quitó el asma porque llegaste a la pubertad y se acabó el problema, o a la adolescencia, o como quieres llamarle. Serán los timbres, pero yo me metí a natación y esa semana, a partir de ella, no volví a tener un ataque de asma. Ujú. Ujú. Y me decían, es que, pues, ¿para qué te metes a natación? La gente se mete a natación a los 8 años para ser competitivo, tú no vas a hacer nunca. Es que yo ya gané, compadre. Sí, claro, tú ganaste. Yo ya gané, ¿sí? Y sí, para mí un súper logro fue un 8º lugar nacional en 200 mariposa. Y cuando los buenos andaban en Canadá, en el Panamericano, ¿sí? Ajá, ok. Sí, te- sí disfrutas ese llegar a un 8º lugar, etcétera, estar en la carrera, de, en la que mm, te juntan a los mejores 8 y nada, y ya compitas por el primer lugar, ¿sí? Está muy bonito, ¿sí? Muy, 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 muy agradable y muy reconfortante. Pero cuando tienes algo mucho más importante que ganar, que es tu salud, hombre, Pero la pregunta me la hago yo en otro sentido, es decir, si tu vida va de victoria en victoria, mientras que alguien la vida se la cuenta en día que participa a día que participa, ¿quién tiene la vida más plena? Porque claro, tienes una victoria aquí, tienes otra victoria aquí, otra victoria aquí, otra victoria aquí, pero a lo mejor coges un tiempo, el otro día me daba como Steffi Graf tuvo aquel accidente y perdió, y total, le metieron una navajita 3 centímetros, tampoco fue aquello una herida, ¿verdad? Pero fíjate cómo perdió forma física y cómo, pero Steffi Graf era, creo que sí que era Steffi Graf. Eh, en cualquier momento, ¿cuántos grandes deportistas ha llegado un momento que ha tenido un bajón? Entonces, a Sí, partir de ahí, y aquí volveríamos al tema, ¿dónde está tu perdón? Porque hay exacto. gente que está batallando con toda esta situación, y que a lo mejor resulta que eres un gran campeón,
¿Y cuánta gente se ha roto las rodillas o cualquier cosa y ha acabado su... Y ahí es cuando llega el momento de decir, bueno, y ahora somos capaces de entender, ojo, que a lo mejor perdonar no es tan fácil, ¿eh? O sea, a lo mejor no es aquí de decir, oye, mira, me voy a dormir, que tengo que perdonar mañana a las 8 de la mañana y ya verás cómo lo arreglo esto. No, todo el mundo necesita su tiempo, ¿no? Para perdonar ciertas cosas, pero bueno, pues lo tengo reconciliado. Y nada más imagínense, van corriendo, se tropiezan. Ujú. Y me ha pasado, ¿eh? Eh, una vez iba con mi bicicleta en Leones, no sé si conozcas Leones, Enrique. Sí, cómo Ajá. no. Es, ok, en la parte en donde no hay mucho tráfico. Ujú. Y se me ocurrió, es una avenida de 4 carriles. Ujú. Yo iba en el carril de baja en mi bicicleta y se me ocurrió dar vuelta en U, pero desde el de baja. Ujú. Obviamente no oí a un cuate que venía a 120 Ah, que no. Me dijo hasta de lo que me iba a morir y con toda razón, pero mal asunto. No te perdonas tanto el error que llego a la banqueta opuesta y veo la banqueta y me dejo caer. Me caigo sobre un muñón de semáforo ujú. y me golpeó en las costillas, no se rompieron, pero a cómo dolió a las 4 horas. Dolía. A lo que voy es la fuerza vital o como quieran llamarle, con la que tú cuentas cuando dices, tonto la regué, ujú, no me sale así, pero ni modo. Este, baja a cero, ¿sí? Es eh, lo que me llama muchísimo la atención, por ejemplo, me lo platica, yo no conozco a ese señor, yo no conozco a Djokovic, pero mi hermano tuvo la oportunidad de trabajar con el saque. Ajá. Mi hermano es experto en saque, en tenis. Pues estaban trabajando, etcétera, etcétera, y no salían las cosas y todo eso. Y me decía Carlos, mi hermano, que lo más sorprendente de ese tipo de personas es que nunca los oyes, me equivoqué, nunca los oyes, pendejo, la regué. Ujú. Es, esto no salió como pensaba, vamos a hacerlo otras 10, 20, 100, 1000 veces más hasta que salga. ¿Mm? Y Ese es el... por relación a ese asunto de mantenerte con la vitalidad para poder seguir perfeccionando. Ujú. Cuando te perdonas. Yo creo que ahí tú me has oído hablar, Héctor, y tú también, Enrique, de trabajar sin emociones o con las menos emociones posibles. Y yo creo que cuando tú estás trabajando y cuando estás haciendo cierto tipo de tema, lo mejor es dejar las emociones a un lado. L- ¿Hice el saque mal? Bueno, porque debe de haber otra manera. O a lo mejor es que tengo el brazo más largo. O es que yo si tengo este tal, tengo que hacer el saque de otra manera. Oh, pero es que yo esto lo he hecho mal. ¿Quién está ahí entrenando? ¿José María o el ego de José María? Porque entonces estás entrenando contigo y con el ego. Entonces son dos trabajos, ¿eh? Yo ahí lo que intento muchas veces cuando estoy en esos temas o estoy haciendo un ejercicio tal, eh, y ahí entraríamos en el tema del fracaso y entraríamos en el tema de lo que mi querido Enrique cuando dice que por la mañana se levanta para hacer 5 fracasos al día. Mm, el tema es, vamos a hacer las cosas. Ahí estaríamos hablando como una causa-efecto entre el tema del fracaso, del acierto y el perdón.
sería como una causa-efecto. No sé si me explico. O sea, por un lado es, oye, perdono, ni tengo un fracaso, ni tengo un acierto, ni tal. Es un poco, y tú hablabas de la polaridad, Héctor. Si tú eres una persona que necesitas ganar y necesitas decir, soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor, lo más fácil es que de tanto en cuando te vayas abajo. Y de abajo te vayas arriba y te vayas abajo. Quizás es mucho mejor en vez de tener estas frecuencias, tener una frecuencia más baja, una frecuencia más, oye, pues he ganado, hoy, pues hoy lo he hecho bien, oye, pues hoy no lo he hecho tan bien. Y estás, si no perdonando, reconciliando, que si no es lo mismo, son primos hermanos. No sé si me explico. Pero aquí de entrada el concepto del logro de cada quien, ¿no? Sí, sí, cada uno. Porque digo, ya ahorita creo que Héctor lo dejó claro, para él fue el meterse en una alberca y después ver los resultados, que a lo mejor no andaba buscando eso, sino buscando otra cosa y encontró otra cosa, para él fue un logro, ¿sí? Y quizás para el que sí busca ganar una competencia de natación cada fin de semana, no lo es, ¿no? Ujú. ¿Sí? No lo es tanto. Interesante, ¿eh? Es Interesante. O sea, interesante, claro, hay- por supuesto. pero eso es verlo, Enrique, desde el modo observador. Sí, Cuando tú estás viendo y te estás viendo a ti mismo y decir, oye, 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 espera, 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 no lo veamos como un modo experiencial. Vamos a verlo de un modo observador y vamos a intentar entender por qué suceden las cosas. El para qué ya lo veremos después, pero sí. ¿qué son los detonantes y cómo suceden las cosas y cuál viene uno detrás de otro? Como todo lo que lleva este proceso, ¿no? Hemos hablado de éxitos, hemos hablado de fracasos, hemos hablado de un montón de cosas que al final es lo que vivimos todos los días, ¿sí? Ujú, Este, sería bueno hacer luego algo hablando acerca de procesos, logros, éxitos y fracasos. Sería interesante conocer más posturas, ¿sí? Este, yo esto lo relaciono mucho a veces con el tiempo. ujú, Y ese concepto de tiempo, al menos en mí, ha ido evolucionando, no sé si para bien o para mal, pero ha ido evolucionando en el sentido de que la vida me ha hecho demostrarme que no hay mucho tiempo, o sea, no es de que tranquilo, hay tiempo para todo, hay que verlo con cautela, ¿sí? Y eso a veces nos hace apresurarnos, eso a veces nos hace tomar malas decisiones, eso a veces nos hace caer en cosas indebidas que algunas nos llevan luego a pedir perdón, ¿no? De hecho, hay un libro muy masticable que se llama El poder contra la fuerza. A lo mejor lo conocen. Uh -huh. Es viejito, empezó a fraguarse desde 1956 y habla mucho de la parte estadística, lo que estabas comentando, José María, y lo que estabas comentando, Enrique, de identificar los procesos y meter no solamente el cúmulo de información y tratar de descifrarlo, sino meterlo en un modelo de tal forma que pues te esté llevando la variabilidad y trates de esa variabilidad que pues entre más grande sea, más riesgosa es, más difícil de entender, entre más pequeña sea, más exacta es, a lo mejor da menos resultados positivos, pero más controlable, etcétera. Todo ese tipo de cosas, ayudan mucho a darte una idea objetiva de esto. Es que estamos en un mundo que está despertando a la intuición y es hermoso y es muy bueno. Pero una cosa es que te suene, que tomes la decisión porque no tienes tiempo y que después dejes eso si dio un resultado mayor o menor y no sabes, no tienes idea por qué.
¿Mm? El recuento de los daños siempre es bien importante, siempre es bien importante. ¿Por qué? Porque haces el estudio de tomaste la decisión en base a esto, pero debiste haber tomado en cuenta esto, esto y esto y esto, y por lo tanto tu resultado fue de este tamaño. Ya todo dar en la siguiente, vas a intuitivamente irte, lo que decía mi jefe en el departamento de finanzas del TEC, ¿no? Un contador que se llama apellidaba Luján. Los señorones, se refería a los dueños de las empresas, no son los señorones porque tienen mucho dinero. Los señorones son los señorones porque conocen su negocio. Ujú. Y a mí me impresionaba, me tocó hacer un SEM para un director aquí en Monterrey de una empresa grande, y era tan meticuloso con sus KPIs que aunque cambiáramos de herramienta para reportear, totalmente diferente, mucho más evolucionada, más rápida, más X. Ujú. Él quería su prueba del ácido en este pedacito de la pantalla, ahí, y de este tamaño, y de este color, si era positiva, y de este color, si era negativa. Punto. Puedes hacerlo con lo que quieras. Me lo calculas bien y me lo pones ahí. Ahí estoy acostumbrado a verlo. ¿Mm? Y por decir una cosa muy banal, es conocer tu negocio, conocer tu vida. ¿Mm? Una cosa es sí estar tomando la decisión de forma intuitiva y que salgan las cosas bien, o también que disfrutes del resultado de tu decisión, perfecto, pero detente a analizar por qué se dio eso. Vale la pena, vale la pena. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer. ¿Mm? Si no, mm, estaban comentando, creo que con nuestros sentidos podemos captar de los estímulos que hay en el ambiente terrestre el 0.031% de lo que de los estímulos que tenemos disponibles. El puro 0.031% de lo que puedes captar en teoría del 100% de lo que puedes captar con tus sentidos, o sea, los cinco. Los otros, kinestésicos, telepatía, etcétera, etcétera, son otra cosa. Con cinco, nada más captas el 0.0035%. Impresionante. Y decían, es que imagínense Tesla, imagínense Newton, imagínense el que quieras, con que le suban al 0.01%, tienen un conocimiento increíble de los estímulos que requieren, ¿sí? Y una capacidad de conciencia muchísimo mayor. Entonces, tenemos Vol- mucho trabajo, mucho. Volviendo al perdón. Creo que es el gran objetivo, ¿no? El gran objetivo, el gran, mm, no lo quisiera llamar yo el gran grial, porque parece que lo estoy cosificando, ¿no? No, pero creo que de alguna manera es, es el gran qué. Y que cuando estamos un poco perdidos y cuando todo nos da el bajón y cuando todo nos da. Es decir, oye, mira, y el perdón, ¿cómo podemos? ¿Cómo puedo llegar a estar? Y si no saber el cómo voy a perdonar eso, al menos visualiza cómo ves la situación perdonada y empieza a andar hacia él. Sí, sí, hermoso. Hermoso. Para ir redondeando un poco, José María, hay técnicas
para, no sé, me imagino yo que es que me queda un poco el tema, me mueve un poco ese de cuando nos perdonamos a nosotros mismos. Sigo pensando que eso es, eh, la gente lo practica poco, pues, no lo sé, Ujú. igual estoy mal. ¿Sí? O el concepto que tenemos de perdón es más hacia el otro, ¿sí? Que a uno mismo. Pero cómo entrar, si cuando estamos en ese proceso que hablamos ahorita de encontrar ese perdón propio, hay técnicas para ello, hay cuestiones que nos ayudan a eso. Sí que hay técnicas, lo que pasa es que yo no soy demasiado propenso a ellas, Ok. porque yo soy un poco más, yo personalmente, Ujú. personalmente, soy un poco más estoico, ¿no? Y no sé si era Epicteto o cuál era que decía, dale vida a la filosofía, ¿no? O sea, y no, dale carne a la filosofía. Y como yo primero cuando veía eso decía, ¿cómo le doy carne? Pues sí, viviendo la filosofía. Dale carne, encarna tú la filosofía, ¿no? Eh, para mí el tema está claro, encarna el perdón, ¿no? O sea, tú sí que sabes dentro, mirando dentro de ti, qué significa perdonar y tener eso solventado, ¿no? ¿Qué técnicas hay? Pues hay técnicas de visión, de visionado, de manifestación. Pues, por ejemplo, personas por ejemplo, hay manifestaciones, ¿no? Es decir, pues yo de alguna manera entiendo y de alguna, o incluso meditaciones, todo ayuda, todo ayuda. Pero yo estoy seguro que Héctor entiende lo que le estoy diciendo porque me conoce, que de alguna manera déjate de un poco de técnicas y ve un poco a lo que a lo mejor necesitas esas técnicas para ponerte en marcha, ¿no? Vete al grano, vete al grano. Lo que pasa que no todo el mundo también tiene ese grado de introspección, ¿no? Es decir, no Claro. soy consciente. El peligro que le puedo ver a eso de las técnicas es entonces los actos fariseicos, ¿no? Los fariseicos que vas a la iglesia y vas ahí y dices, perdóname, 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 y cuando sales por allí le pegas 2 tiros al primero que pasa, ¿no? Mm, Buen consejo. ¿Sí? Buen consejo. Seguramente vamos a encontrar la manera de meternos, de encarnar eso que estás comentando, de darle carnita a eso. ¿Sí? Señores, pues podemos seguir hablando de este tema y anécdotas salen y, 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 y yo creo, a mi juicio, es de los capítulos en que más conceptos externos hemos integrado y han estado llegando, eh, llegando, llegando. Y nos faltó hablar un poco de miedo, por ejemplo, que también por ahí aparece, entre otros, ¿no? Eh, Hay 3 o 4 invitados especiales de este podcast sí, que salen cómo el no. miedo, el perdón, el autosabotaje. La Hay tres o culpa, cuatro sí, 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 sí. hay 3 o 4. Autosabotaje vamos a tener que hacer el segundo capítulo, Sí, por Enrique. supuesto, por Vamos a tener que supuesto. hacer uno vamos a tener que hacer un back to the basics, ¿eh? Ey, Y hacer un extra en algún mes y vamos a meter el autosabotaje 2 más allá de no sé qué. fíjate que hoy tiene mucho sentido todo así, porque de los veintitantos, casi 30 capítulos que llevamos aquí, es el que el autosabotaje es el título que la gente más ha visto de todo el podcast. El 30% de los visitantes a estos ejercicios han visto ese capítulo. Pero ha sido el uno del top 10 casi siempre. Sí, siempre, no baja, claro. O sea, Sí, sí, no sí. es aquello de que ha habido otro que tal. No, 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 no. no, 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 no. Van Siempre. viniendo los capítulos nuevos y él continúa el primero. Así es, así es, así es. Curioso, ¿eh? Es curioso, Curioso, es curioso, curioso. es curioso. ¿Qué, qué, Sí. qué, qué quiere decir eso? Porque a mí me gustaría hacer eso ahí, hacer una pregunta a la audiencia, decir, ¿qué te ha llamado la atención de porque entiendo que el capítulo lo seleccionas por el título, ¿no? Ujú. ¿Qué te ha llamado la atención de este capítulo
para que te hayas decidido que es el sabotaje, es el auto, es el autosabotaje, ¿qué es? Yo creo que la gente lo relaciona al tema de, o sea, estamos conscientes que a veces postergamos las cosas por algo y Ahí hay quisiera, y, procrastinación, ahí hay y procrastinación, quisiera sí, sí, encontrar claro. por qué. Yo así lo, si yo estuviera en el lugar de esas personas, quizás yo te contestaría eso. ¿Sí? Ayúdame a encontrar por qué. Y el título me jala a ese concepto. El por qué te lo explicaré, pero no es lo importante. Y yo creo que el planteamiento es muy correcto, ¿no? Explícame el por qué. Explícame el por qué. Y ahí está escondido el para qué, Uh -huh. que ya llegaremos. Pero primero, el capítulo lo que tiene que ver, y quizá el autosabotaje MK2 tiene que ser aquí, dice, el porqué del autosabotaje, ¿no? O sea, Ah, bien, sí. el, Sí, sí, como una continuación a lo que ya se expuso. Sí, tienes toda la razón. y además, lo podríamos hacer con varios invitados, con Héctor, Claro, por con supuesto, Mauricio, con Marcelo, por supuesto. y sería el Remember, de coger Sí, el number one y hacerle. ¿Qué opinas, Héctor? A mí me encantaría, porque mira, hay una cultura de resolver las cosas pasándote 3 o 4 pasos en México bien interesante. Y hay una cultura en España que los pasos son los importantes y no te puedes saltar ninguno. Tienes que hacer el esfuerzo para sacar el mugrero adelante. Ujú. Y me encantaría esa confrontación. ¿Por qué? Pues porque a mí me encanta ser ese tipo de cosas. Si estamos hablando de una costumbre del perdón, es bien difícil estar manejando. Pero si encontramos lo que estabas precisamente preguntando, Enrique, hay un proceso, hay una metodología. Está bien, la metodología está bien a todo dar. Oye, hay una metodología, pero este y este. Llegas a lo mismo y no tienes que hacer tanto esfuerzo, güey. Bonito. Ujú. Eso es lo que me encanta de platicar en ese sentido. Y yo creo que Mauricio y incluso Juan Carlos Aceves nos podrían ayudar muchísimo a llegar a un proceso óptimo, ¿sí? Sí, Ok. sí, sí. Sin duda, ¿eh? Sin duda. Y Marcelo, que también otro de la casa. y cómo no, cómo no, cómo no. No, tenemos un buen staff Lo que para pasa es hablar que de ahí, estos ahí temas. siempre ganáis los charros. Nada más estoy yo. Voy a tener que buscar alguno otro, pero o es que yo ya soy medio charro, o Sí, sí, sí. Corre sangre azteca por eh, tus venas. Mm, por mis Sí, venas. sí. sí, No, señor. no, no, no corre sangre de 400 conejos, pero a menos de 50 o de 100. Sí, 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 sí. La sangre mexica. Sí, Señores, pues qué placer platicar con estos temas, ¿no? Y siempre queda algo por ahí. Nunca vamos a terminar de hablar, siempre vamos a hacer una introducción para que la gente investigue y tenga presentes todas estas cosas. Pero sí, ha sido como una pequeña sacudida, ¿sí? Hablando del perdón. Creo que anécdotas tenemos muchas. La gente que siempre se está victimizando, ¿sí? La gente que siempre está pidiendo perdón, ¿sí? El que cree que no hiere por lo que hace y sigue su camino. O sea, hay muchas aristas a esto, ¿sí? sin duda, sin Eh, duda. eh, que ya irán saliendo inclusive en otros capítulos, ¿sí? Héctor, como siempre, un placer platicar contigo aquí en estas sesiones. Muchos aportes, me gusta tu espontaneidad, eso le brinda un toque especial ahí a estas pláticas. Eh, Muy agradecido por darme la oportunidad de estar con ustedes. No, al contrario, las veces que quieras. Ya lo sabes, Héctor. Así es.
José María, pues seguimos en el camino, búsquenlo, por favor. Ahí en la descripción del video van a estar donde puedes encontrar a José María Gris para que lo sigas y veas que esto solamente es una cosita nada de lo que él aporta y lo que él hace y en lo que nos puede acompañar en alguno de estos temas. Un abrazo, Héctor, hasta Monterrey, ¿sí? Y hasta Barcelona, España, igualmente. Igualmente, un Aquí abrazo. está a punto de caer un chaparrón. Vamos a ver que no cause daños porque la lluvia es traicionera. ¿Sí? Pero vosotros tenéis los marcianos, tranquilo. Ya están trabajando ellos. Está por llegar una pequeña depresión tropical para mañana. Hay un búnker ahorita en la base Amupac, ¿sí? Y parece que están chambeando para que se desvíe para otro lado. ¿Sí? O Ya por lo están menos le trabajando. baje la velocidad. Hay muchos memes de esos, luego los voy a compartir. Están sensacionales. Señores, un abrazo. Gracias a todos. Sigan en Tu Espacio el podcast. Vienen temas interesantísimos. No se lo pierdan. De verdad. De verdad que esto está subiendo de nivel. Y con estos señorones en pantalla, pues, ¿qué más podemos pedir? Saludos a todos. Pásenla bien. Hasta luego.